Bueno, pues en primer lugar, hola a todos, buenas tardes, encantado de que en Galicia estéis echando un día tan bueno. Yo venía hablando con ella, digo, yo en mi época no tenía esto, ¿eh? Ojalá yo hubiera tenido poder juntarnos todos un día a pasarlo bien. Y nuestra charla va a ser aplicada y es el poder de RxJS aplicado a un videojuego. En primer lugar, ¿quiénes somos? Yo me llamo Carlos, soy doctor en informática, soy profesor en la universidad y en los ciclos formativos y ahora me encontraréis muy activamente escribiendo en un blog, estoy en Twitter y antes escribía libros técnicos. Ahora he encontrado el placer en el Twitter y en los blogs. Lo veo más directo, más dinámico que escribir simplemente un libro. Y bueno, yo soy Estefanía García, me dedico al desarrollo de aplicaciones web y de vez en cuando, como ha dicho Bryce, pues contribuyo a la comunidad open source con NPKill, que algunos conoceréis, otros no. Y de vez en cuando pues escribo cosillas sobre JavaScript, TypeScript y tal. Ahí tenéis los enlaces por si alguien le quiere echar un vistazo luego. Y nada, vamos a empezar. Bueno, pues esta charla tiene que tener un fundamento teórico, aunque a Estefanía no le gusta que yo lo cuente. Tenemos que hablar del paradigma de programación funcional, del paradigma de programación reactiva y del combo, ¿vale? Que aunque no lo creamos, están ahí. Todo lo que a nosotros nos han enseñado en la universidad lo vamos a estar viendo ahora. Va a ser muy rápido, va a ser ligerito, ¿vale? De masticar. Y luego nos vamos a ir a una implementación reactiva, como es RxJS, que vamos a enseñar desde el principio hasta dar los primeros pasos para ver que con solo 5 operadores, 5 o 6, se puede hacer un videojuego. Es decir, en Rx hay más de 100 operadores. Con 5 vamos a tener un videojuego. Y como sabéis, Estefanía va a coger el control del portátil y va a estar más de media hora enseñándoos a hacer el Flappy Bird, ¿vale? Dando la chapa, sí, lo siento. Bien, ¿y qué es la programación funcional? Definición clásica, ¿vale? Es que vamos a tener funciones que son puras, sin efectos de lado y sin mutaciones, ¿vale? Y todo eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Vamos a ir viéndolo con ejemplos y vamos a ver el potencial que tiene esto. La definición de una función pura es que siempre se va a retornar el mismo valor dadas las mismas entradas. Algo muy sencillo, pero eso lo que nos va a permitir es tener funciones deterministas. ¿Qué ventajas tenemos con esta? En principio podemos aplicar memoization, es decir, podemos tener cacheo. Eso va a acelerar muchísimo el resultado de procesamiento porque no vamos a tener que estar procesando. Vamos a poder generar funciones que son muy fáciles de testear, ¿vale? Es decir, al ser fáciles de testear vamos a tener código limpio, es decir, toda la gran ventaja o todo el movimiento, por ejemplo, ahí hay un workshop de Solid, haciendo programación funcional casi que nos va a salir inherentemente. El ejemplo clásico de función pura, la suma, la resta, dados dos valores, siempre vamos a tener un 4, si es 2 más 2. El 5, 2 más 3, ¿vale? Funciones impuras que no nos valen para lo que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, aquella que modifica una variable global. En el segundo ejemplo, crear una frase y si os dais cuenta, eso modifica la variable letra mágica. También son funciones impuras cuando tenemos accesos a una API porque el resultado no es determinista, puede cambiar, no lo tenemos controlado. Vale, y efectos de lado, ¿cuáles son? ¿Qué tenemos? Pues vais a ver que hay muchísimos, prácticamente lo que hacéis a diario. Cualquier cambio en el sistema de ficheros, cualquier operación CRUD de la base de datos, eso es un efecto de lado. Hacer llamadas a un servidor, el más obvio, que cuando un usuario introduce información en el sistema, es decir, ahí eso no es determinista, el usuario va a cambiar en la entrada. Cerca del desarrollo web, cuando se hace cualquier query del árbol del DOM. Dos ejemplos, uno que no es pura, la primera que es la más sencilla de entender, que es una función como trocear frutas, que lo que tenemos es una frase que, si os dais cuenta, la función está modificando la variable fruta que es externa. Vale, ¿y cómo la transforma a pura? Muy sencillo, la pasamos por parámetros. Claro que la segunda opción ya sería una función pura que podríamos hacer test, podríamos tener resultados, aplicar cacheo. Es decir, empiezan a aparecer las ventajas.
Inmutabilidad, que esto, el que esté metido en el desarrollo web, que está totalmente en los frameworks como son Angular, como son React, cuando aplicamos Redux, ¿vale? El ejemplo de una función que es mutable a una que es inmutable sería la primera, es decir, la típica del carrito, que queremos agregar un elemento, recibimos el carrito y el elemento. Si modificamos la estructura de datos con un push, ya estamos mutando, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Algo muy sencillo. Dame la estructura, que lo que voy a hacer es crear un nuevo carrito, ¿vale? Ahí se ve la desestructuración con los 3 puntos, y voy a crear una nueva estructura array, en este caso con los corchetes, ¿vale? Bien, ¿y qué es la programación reactiva? Que es la otra parte que necesitamos. La programación reactiva es un paradigma de programación asíncrono y en el que todo van a ser string, van a ser tramas que vamos a poder crear y manipular. El movimiento reactivo está teniendo ahora un subidón, igual que tuvo el movimiento Agile. Salió un manifiesto, el manifiesto Agile, pues ahora hay un manifiesto, que es el manifiesto reactivo, del 2014. Si os dais cuenta, esto es muy reciente en informática. Y lo que viene a decir es que cuando desarrollemos software, hay que hacer software que tengan 4 características, que sea responsivo, resiliente, elástico y dirigido por mensaje. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Responsivo es que tiene que dar respuesta al usuario en un tiempo corto. Ahora, ¿qué es un tiempo corto? Pues depende, si estamos en un sistema crítico, milisegundos. Si es un sistema no crítico, 2 o 3 segundos. Algo obvio, ¿vale? Resiliente. Si el sistema va a fallar, hay que tener un sistema que sea tolerante a fallos, ¿vale? Tenemos que controlar perfectamente cualquier circunstancia inesperada. Elástico, que si os vais dando cuenta, van enganchando con todas las tecnologías que van saliendo. Elástico es que en función de la carga de trabajo que tengamos, tenemos que consumir más recursos o menos, ¿vale? Y dirigida por mensaje es que solo se va a desarrollar a partir de que se reciba un evento, un mensaje de algún tipo. Vale, ¿cuándo se usa la programación reactiva? Cuando tenemos que reaccionar hacia eventos, reaccionar hacia cargas, reaccionar a fallos o el usuario. Empezáis a pensar y os van a salir prácticamente, no el total de las aplicaciones, pero muchas de las aplicaciones de usuario final. La clave de la programación reactiva es que nunca, nunca, nunca se tiene que bloquear, ¿vale? El bloquear recursos, el hilo, de alguna manera, lo que está matando totalmente es la escalabilidad y el rendimiento. De ahí que, por ejemplo, en Node.js sea uno de los primeros entornos en los que la programación reactiva ha encajado. ¿Dónde? ¿Dónde está esto? Casi inherentemente en el desarrollo del lado del cliente. En todos los frameworks de desarrollo, Angular, React, Vue, el que vayáis, vais a tener programación reactiva. Pero no solo lo que son los web, la tecnología web. Si nos vamos a mobile, tanto si desarrolláis en Android o en iOS, la vais a tener. En escritorio, en las diferentes suites de desarrollo de interfaces gráficas, es decir, en todos los sitios donde haya interacción con el usuario. ¿Y en el lado del servidor? Pues en el lado del servidor, cuando tengamos notificaciones, streaming, WebSocket, es decir, lo que hay hoy en cualquier aplicación. Manera de desarrollar en el lado del servidor, con Node.js, con Java o con .NET. Vale, ¿y esto de la programación reactiva es nueva? No, esto no es nuevo. Esto está basado principalmente en el combo de 3 patrones de diseño, que los podéis estudiar en el clásico libro de Gamma, aunque ya os digo, cogéis el libro de Gamma y es duro de leer porque es muy abstracto, tenéis que empezar a aplicarlo en la realidad, ¿vale? Se monta con 3 patrones, el iterador, el observador y el builder. El iterador lo que nos va a servir es ir pasando entre la estructura de datos que va a ser una trama, ¿vale? Un string, no va a ser una estructura, un array fijo en este caso. El observador porque necesitamos, en principio, actuar en función de un evento, ¿vale? Y el builder, en JavaScript no es necesario, pero se hace para poder tener constructores un poco más flexibles. Tal como está hecho JavaScript, en sí no lo necesitamos aplicar. Vaya a ver que siempre va a estar iterador y observador. Vale, ¿y qué es el funcional reactivo? El combo de los dos. Es decir, un paradigma por sí solo está muy bien, se estudia, tú tienes una asignatura separada, ahora llega al mundo real y tú tienes que usar características de ambos mundos. Entonces, la programación funcional reactiva es, cogemos todo lo de las funciones puras
de la programación funcional y todo el manifiesto Agile iba a decir, y todo el manifiesto reactivo, y empezamos a desarrollar software. Vale, implementaciones concretas en todos los lenguajes que os vayáis. Es decir, esto, aunque vamos a enseñarlo con JavaScript, el que esté desarrollando en Java tiene su implementación, el que lo tenga en .NET, es decir, no es algo que sea propietario o exclusivo de JavaScript. Nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en RxJS para el ejemplo. Y dejamos a un lado la teoría y pasamos a la práctica. Bien, como bien ha dicho Carlos, RxJS es la implementación concreta a JavaScript de la programación funcional reactiva. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es una biblioteca que lo que nos permite es crear aplicaciones o programas que sean asíncronos y basados en eventos. ¿Cómo? Pues nos proporciona una serie de funciones como son los observables, los observadores, schedulers, subjects, etc. Y luego una colección enorme de operadores, literalmente enorme. Yo cada vez que entro en la página hay operadores nuevos, es impresionante. ¿Y qué es lo que nos permite todas estas funciones? Pues básicamente es manejar eventos de forma asíncrona como si fuese una colección. Bien, básicamente lo que nos tenemos que acostumbrar con RxJS es que todo va a ser un flujo. Vamos a tener que aprender a ver la vida como si fuesen flujos de datos. Flujos por aquí, flujos por allí, etc. Bien, pues esta es la típica tablita que usamos para ver la diferencia entre las estructuras de datos, las normales que utilizamos todos y que todo el mundo conocemos, como viene siendo un objeto, para manejar valores individuales de forma síncrona, o un array para muchos valores. De forma síncrona tenemos las promesas, que cualquiera que haya manejado JavaScript conoce, y luego tenemos los observables, que son para muchos valores manejados de forma asíncrona. Bien, vámonos a explicar un poquito los conceptos básicos de RxJS para que luego cuando entremos en el código pues todo el mundo estemos en la misma página y todos nos entendamos. Que es, básicamente, un observable es una función declarativa que emite valores. Es decir, yo tengo una función y voy emitiendo valores. ¿Cómo accedo a esos valores? Mediante los observadores. ¿Qué hacen los observadores? Pues como su nombre bien indica, observan a los observables y accedemos a sus valores. ¿Qué son las suscripciones? Pues básicamente representan la ejecución de un observable. ¿Y para qué sirve esto? Pues en el momento en el que yo quiera dejar de escuchar a un observable, pues mediante la suscripción me puedo dejar de escucharlo o no. Esto como cuando te suscribes a una revista, pues mientras tienes la suscripción te viene la revista, cuando te desuscribes pues ya no te llega. Y bien, los operadores son funciones puras, que nos ha estado contando Carlos un ratito lo que son las funciones puras, pues ahora vamos a aplicarlas. Y básicamente lo que nos permiten es ejecutar acciones sobre el flujo de los observables. Y luego, por último, están los sujetos. Los sujetos son un tipo especial de observables que el que conozca lo que es un event emitter, pues esto es un poquito la equivalencia. Básicamente lo que nos permiten es los valores que emiten este tipo de observables, podemos hacerle un multicast a un montón de observadores diferentes. Bien, vamos a entrar ya un poquito en el código. Esto que tenéis aquí en la parte izquierda podéis ver una implementación general, es decir, no es ni de JavaScript, ni de Java, ni de nada, es totalmente general, para que nos hagamos un poquito la idea de cómo funciona un observable por dentro. Básicamente nuestro observable pues, siempre va a tener una función subscribe, que va a retornar una suscripción y va a recibir por parámetros un observador. ¿Qué es un observador? Pues vamos a tener tres métodos principales, que son el onComplete, que es el que se va a ejecutar cuando el observable se complete, es decir, cuando ya no emita más valores. Luego tenemos el onError, que bueno, como su nombre indica, pues si ocurre algún error en el flujo de datos, pues se va a ejecutar. Y luego tenemos el onNext, que es cada vez que se emita un nuevo valor, pues es a través de este método. Y bueno, por último la suscripción, que va a tener nuestro método para poder desuscribirnos, es decir, hasta luego observable, ya no te quiero escuchar más. Y luego suelen tener una propiedad que es, ¿estoy suscrito? Sí o no. Y bueno, a la derecha tenéis una implementación en JavaScript del código que tenéis a la izquierda, utilizando el prototype. ¿Vale? Pues ya que sabemos cómo funcionan los observables, vamos a empezar a crearlos. Esto es un ejemplo que está sacado de la documentación oficial de RxJS. Si os fijáis, estamos creando el observable con una sintaxis que es observable.create. Esta sintaxis yo creo que está obsoleta. La que yo suelo ver y la que yo utilizo siempre es el new observable. Igual cuando creamos una instancia nueva de cualquier cosa, pues exactamente lo mismo.
Entonces, si os fijáis también, estamos creando el observable y almacenándolo en una variable que termina en $1. ¿Eso por qué? Eso digamos que es una convención a la que ha llegado la comunidad para indicar que la variable que tenemos es un observable, cuando termina en un símbolo del $. Vale, pues muy bien, estamos creando nuestro observable y a la función que le pasamos a la creación, pues es básicamente nuestro observador, le decimos que el primer valor que va a emitir es hello, el segundo valor que va a emitir es world y por último pues se va a completar, ya no va a emitir más. ¿Cómo accedemos a esos valores? Con una suscripción, es lo que veis abajo. En la variable subscribe estamos almacenando la suscripción al observable hello y básicamente los valores que emita ese observable pues le vamos a hacer un console log y vamos a verlo. Y bueno, eso era un ejemplo súper básico. Vamos a uno un poquito más interesante, que básicamente lo que estamos haciendo aquí es crear un observable que emita números pares. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, misma sintaxis, misma nomenclatura, observable con el símbolo del $. A la función a la que le pasamos vamos a utilizar la función setInterval, que para el que no la conozca es una función que se ejecuta cada X tiempo, en este caso cada segundo, y lo que vamos a hacer es simular una especie de contador. Dentro del setInterval tenemos el condicional que comprueba si el número es par, en cuyo caso lo emitimos con el observer.next y si no, no hacemos nada. Simplemente se incrementa el siguiente valor y sigue el bucle. Vale, ahora la parte del return... La parte del return es bastante importante. Eso es lo que se conoce como la función dispose y es una función que se ejecuta cuando nosotros cancelamos la suscripción al observable. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función clearInterval para la función setInterval que hemos creado ahora mismo, pues que deje de ejecutarse, porque eso al final es un bucle que está consumiendo recursos. Muy bien, entonces, igual que antes, tenemos nuestra suscripción, podemos acceder a los valores del observable, y con la función setTimeout, que se va a ejecutar al cabo de 10 segundos, nos vamos a desuscribir del observable, en cuyo caso pues, se ejecuta la función clearInterval. Muy bien. Vamos a ver ahora otra manera de crear observables, que es utilizando el from. No sé si se ve muy bien el código, pero si no, bueno, yo os lo cuento así por encima. Básicamente el from lo que nos permite es crear un observable a partir de prácticamente cualquier cosa. O sea, de un string, de una promesa, de un objeto, de una colección, etc. En el primer ejemplo, pues tenéis un observable creado a partir de un array, que lo que va a hacer es emitir los valores que haya dentro del array, en este caso los números del 1 al 5. Cuando ya no queden valores, pues se va a completar y ya no va a emitir más. El segundo ejemplo es a partir de una promesa, que lo que va a hacer el observable es emitir el valor al que se resuelve la promesa, que es el string hello world. El tercer ejemplo es con el map, que es una colección de JavaScript, para el que no la conozca es muy parecida al objeto, salvo que tiene una serie de métodos y propiedades diferentes. Y lo mismo, vamos a recibir los valores que tenga dentro el map. Y por último, a partir de un string, que lo mismo, el observable va a emitir cada uno de los caracteres del string. Vale, hasta aquí lo básico. Ahora una función un poquito más interesante, que son las funciones de timers. ¿Qué es lo que nos permiten estas funciones? Crear observables que emitan valores cada X tiempo. Hay dos funciones que son bastante parecidas, pero tienen una diferencia bastante clave. La primera es el interval, que es lo que acabo de contar. Básicamente yo quiero un observable que emita valores cada X tiempo, en este caso cada segundo, que va a emitir números del 0 hasta el infinito. Estos observables, la peculiaridad que tienen es que van a estar emitiendo valores hasta el infinito y más allá, a no ser que nosotros le digamos, cállate, ¿vale? Y bueno, el timer es exactamente igual. La diferencia que tiene es que el primer parámetro que nosotros le pasamos es, oye, yo no quiero que empieces a emitir valores hasta que no pase X tiempo. Es decir, hasta que no pase un segundo, no empieces a emitir. Y a partir de ese segundo, pues quiero que me emitas valores cada 2 segundos. Y bueno, listo. Luego la suscripción, que ya la conocemos, estaréis hartos de escucharme hablar de la suscripción. Y ya está, la última forma de crear observables, lo prometo, es con el from event. Esto básicamente lo que nos permite es, a partir de un evento, que como bien sabréis JavaScript está lleno de eventos por todos lados, pues lo que nos permite es, cada vez que se ejecute o se dispare ese evento, se va a emitir un valor. En este caso,
¿Qué evento estamos escuchando? Pues el evento click. Cada vez que yo haga clic en el documento, mi observable va a emitir un valor. Si os fijáis, aparece una función nueva que es la función pipe. ¿Qué hace esta función? Pues nos permite, el que conozca Linux, haya manejado Linux, le sonará a las tuberías, que básicamente es al flujo de datos del observable, nos permite utilizar los operadores que hemos comentado antes para ejecutar acciones sobre el observable. En este caso, estamos utilizando el operador map, que al que le suene el array map, pues hace exactamente lo mismo, a cada valor se le ejecuta una función. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en este observable, cada vez que se emita el evento, lo que vamos a devolver es el timestamp del momento en el que se ha ejecutado el evento. Por tanto, en la suscripción al observable, lo que nosotros vamos a ver es el timestamp y no el objeto entero de lo que es el evento. Uy, que vuelve el pesado de la teoría. Vamos a ver. Lo que Estefanía ha estado contando hasta ahora es un tipo de operador, que son todos los operadores creacionales, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver son simplemente los, ya os digo, 5 o 6 operadores que va a usar Estefanía para hacer el juego, que son los operadores de composición, programación funcional. Vuelvo, ¿vale? Programación funcional tiene la característica de la composición. Entonces, cada uno de estos operadores vamos a poder concatenarnos a través de lo que es la composición. La composición lo que nos va a permitir, en primer lugar, solo ejecutar una función. Y como buen teórico, un diagrama. Vamos a entender esto de las tramas, qué significan, ¿vale? Empezamos con el de abajo. Fijaros, una línea son los diagramas de Canica con 0, 1, 2, 3 y 4. Esos son los valores que va a ir emitiendo el observable, ¿vale? Ella está enseñando el timer, por ejemplo, y lo que nosotros vamos a hacer es aplicar un operador, como es el filter, que es exactamente igual que el que usáis en ArrayMap, pero para tramas asíncronas, ¿vale? Si os fijáis, ahí estamos seleccionando los impares, es decir, empezará un observador a emitir valores y solo pasarán al siguiente operador o a la suscripción los impares. Fijaros además que existe una línea vertical que lo que quiere decir en el diagrama es que se ha aplicado el onComplete. Si no, no sabríamos cuándo esto termina. Es decir, yo puedo tener abierto una trama o un observable hasta el infinito, pero yo también puedo necesitar solo tomar una serie de valores concretos, ¿vale? El operador de arriba, el delay, lo que hace en sí es retrasar el valor de una de las emisiones. ¿Y eso para qué se puede hacer? Aplicado al juego es muy sencillo. Cuando le demos a una tecla, lo que vamos a hacer es esperar un poquito de tiempo para ver el aleteo del pajarito, ¿vale? Otro de los operadores que nos pueden interesar, oye, dame el primer valor o dame el último. Nosotros vamos a tomar el primer valor de una secuencia y la vamos a completar, ¿vale? El take until es muy importante en el juego porque lo que vamos a tener es un observador emitiendo valores y otro que va a emitir un solo valor que se llama notificador para decir, todo lo que has emitido hasta este momento se acabó, no necesitamos más valores. Además, si yo he empezado diciendo funciones puras, efectos del audio, alguien dirá, sí, pues no sé cómo vais a mostrar cosas por pantalla, si eso es justo una función impura, ¿vale? Tenemos el operador tap, ¿vale? Que lo que ahí vamos a hacer es, todo lo que sea impuro se va a pasar por ahí, ¿vale? El observable que reciba se va a hacer la función impura y se va a enviar al siguiente operador. Es decir, si necesitamos aislar funciones impuras que no vamos a poder testear, deberían ir en el tab. Y el último, que es el buffer time, de lo que es, tengo una secuencia de emisiones y quiero agruparlas y me retornen en un array. Ejemplo clásico, videojuego. Usáis la barra espaciadora y se ve la barrita de progreso subiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos cogiendo fuerza, a lo mejor, para disparar en un videojuego de fútbol. Y ahora llega el gran momento. Ahora va a aparecer Estefanía con el Visual Studio y os va a empezar a enseñar cómo se desarrolla el videojuego. No, pues vamos al lío. Ahí pues tenéis un pequeño preview de cuál es el resultado del juego. Yo muy buena jugando no soy, ya veis, 5 tuberías de muerte, pero bueno, no pasa nada. Supone que tengo que saber desarrollar, no jugar. Así que bueno, vamos a contar un poquito cómo voy a explicaros el juego, que es básicamente de una manera súper sencilla, que es cuando yo he empezado a desarrollarlo, los pasos que yo seguí,
que es, pues lo primero es instanciar el pajarito, crear el observable que escuche al tema de las teclas para que cuando yo pulse una tecla el pajarito pues haga el aleteo. Luego vamos a explicar toda la parte de lógica de cancelación de suscripción de los observables, que es bastante importante para todo el juego. Luego la parte del frame update, que es súper importante también en todos los videojuegos. Es una función que no se ve, pero es lo que nos va a permitir que en cada frame se refresque el juego y veamos el movimiento. Luego vamos a añadirle la gravedad, el fondo, vamos a añadirle movimiento al fondo, es decir, que se vaya desplazando hacia la izquierda. Luego las tuberías, porque un flappy sin tuberías no es un flappy. Y luego, por último, pues que cuando nos choquemos contra una tubería, pues game over, se acabó el juego. Y si da tiempo, que no lo sé, os voy a contar un pequeño easter egg que le he metido al juego así por hacer un poquito la gracia. Así que bueno, cállate ya y vámonos al Visual Studio. Bien. Una cosita a comentar antes de irnos al Visual Studio es que tenemos mucho código que es parte de pues, el tema de instanciar los modelos, la parte de tocar Canvas y demás, que no sé si lo sabréis, pero es bastante rollo. Entonces lo que he hecho ha sido traerme las partes clave del código, que son las que utilizan observables, me las he traído a las diapositivas. Entonces lo que vamos a hacer es, yo os voy a contar un poquito cómo va el rollo de los observables, lo vemos en la diapositiva y luego pasamos al código donde ya lo vemos entero. Entonces, bueno, como ya he dicho, lo primero que tenemos que hacer es crear un observable que escuche cuando yo pulse una tecla. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la función de creación que hemos visto antes, que es toda la chapa que he dado antes, es para esto, que es básicamente el from event. Entonces, ¿qué vamos a estar escuchando? Pues el evento keydown, que básicamente se dispara cuando yo pulso una tecla. Hasta aquí es todo súper sencillo. Bien, cuando tengamos nuestro observable creado, pues eso no hace absolutamente nada. Tenemos que interactuar con el flujo de ese observable para hacer que nuestro pajarito se mueva, que es el objetivo del juego. ¿Cómo lo hacemos? Pues los modelos del videojuego van a tener lógica. Ahora os voy a enseñar un poquito la estructura para que sepáis un poco cómo va. Y básicamente, dentro de nuestro modelo, vamos a suscribirnos al observable que hemos creado antes, que es el que está escuchando al tema de las teclas, y lo primero que vamos a hacer es filtrarlo. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero que el pajarito mueva las alas cuando yo pulse o bien la tecla espaciadora, que es la que corresponde al código 32, o bien a la tecla de arriba, que es la que corresponde al código 38. Vale, si cumple la condición, genial. Vamos a utilizar el operador tap para hacer una llamada a una función que es la función flap, que significa pues aletear. Que básicamente lo único que hace es pues cambia la animación, o sea, la imagen del pajarito la cambia por una que tiene las alas hacia abajo. Muy bien. Después vamos a utilizar el operador debounce time, que es el que ha contado Carlos antes, para esperar 250 milisegundos antes de volver a cambiar la animación y que el pajarito vuelva a subir las alas, es decir, otra vez cambiar la animación. Así que nos vamos a ir al Visual Studio. Bueno, os voy a contar primero un poquito cómo va la estructura. Para el que sepa más o menos cómo va JavaScript, pues aquí tenemos todos nuestros ficheros de configuración, el tema de dependencias, el tsconfig, porque está programado en TypeScript, nuestras dependencias, el código traspilado y configuración del Visual Studio. Dentro del directorio source, pues vamos a tener nuestra carpeta de assets, que básicamente son todas las imágenes que usamos en el juego. Aquí os voy a ir enseñando un poquito, pues este es el fondo, luego tenemos el pajarito, pues con las alas hacia arriba, con las alas hacia abajo, que es la imagen que vamos a ir intercalando. Por favor, no os riáis de los dibujos, que no soy artista, soy programadora, entonces, bueno, fue mi primer intento. Más de uno me ha dicho que se parece a una gaviota, pero no sé, yo mejor no sé hacerlo. En fin. Bueno, luego nos vamos a las constantes, que básicamente son valores que tengo que acceder en varias partes del código. Entonces, ¿qué hago? Para evitar tener el código duplicado, me he llevado todos los valores aquí a un fichero, después lo importo donde yo quiera utilizar el valor. Mejor así. Y listo. Luego tenemos nuestro controlador, que básicamente es el cerebro. Ahora mismo este es el código, la rama master, que es el código completo. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo poquito a poco. Luego tenemos una biblioteca, que es BAMP.js, que esta la tengo que importar de manera directa porque no está en NPM, ni en YARN, ni en ningún paquete de dependencias. Entonces, bueno, es una biblioteca que utilizo para el tema de las colisiones, para ver cuando el pájaro se choque contra la tubería,
pues que yo detecte esa colisión. Voy a ir cerrando. Luego los 3 modelos, que es prácticamente la parte más importante del juego junto al controlador, que como veis pues van a recibir por parámetros una serie de observables, van a tener su propia lógica y bueno, por último un servicio simple, súper sencillito que va a llevar el tema de la puntuación. Vale, esto es la rama master. Nos vamos a ir a la primera rama, que era Pixie and Models. Así comentaros que para el tema de renderizado en el Canvas, por tal de no hacerlo a pelo, pues he utilizado una biblioteca que se llama PixieJS y está bastante chula. Bien, pues nos vamos a ir al controlador para enseñaros dónde estoy creando el observable, que es, aquí lo tenemos como variable privada de la clase. Luego tenemos nuestro método setObservables, que es donde lo estoy creando realmente, que es la parte que hemos visto en la diapositiva, y que después le vamos a pasar por parámetros a nuestro modelo del jugador, que lo va a recibir aquí por parámetros, que le he cambiado el nombre, bueno, no tendría que haberlo hecho, pero no pasa nada. Y aquí nos suscribimos y vemos la lógica que os acabo de enseñar antes. Entonces, bueno, para ir viendo un poco qué es lo que vamos a hacer en cada paso, pues yo voy a ir ejecutando el código. Nos vamos a ir al navegador para ir viendo en cada paso qué es lo que estamos haciendo. Bien, yo creo que esto ya está. Nos vamos a localhost. Vale, entonces cuando presione la barra espaciadora, pues el pajarito pues aletea. Cuando le dé hacia arriba, pues lo mismo. Y si presiono cualquier otra tecla, con el tema del filter que estábamos antes eliminando cualquier tecla que no sea ni la barra espaciadora ni la tecla de arriba, pues no hace absolutamente nada. Muy bien. Pues ahora nos volvemos a la presentación y os voy a contar la parte de suscripción. Esto es un poco rollo, pero es importante saberlo porque hay que utilizarlo cuando nosotros perdemos el juego y hay que reiniciar. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar un sujeto. Los sujetos, por si no os acordáis, son un tipo de observables especiales que son como los event emitters. Mantienen un registro de varios observadores y lo que permiten es hacer el multicasting de los valores. Entonces, tenemos nuestro sujeto que nos lo vamos a crear y lo vamos a llamar destroy. Por otro lado, nos vamos a crear un método que va a ser unsubscribe, que cuando llamemos a este método, lo que vamos a hacer es decirle al sujeto destroy, oye, emite un valor. Nos da igual el valor que emita, porque lo único que queremos es utilizarlo como si fuese una señal para decirle a los demás observadores, shh, callaos. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el operador takeUntil, que lo ha contado antes Carlos. Es decir, cualquier observable al que le pasemos este operador, lo que va a hacer es va a seguir emitiendo valores hasta que nosotros utilicemos esta función. Este sujeto va a emitir y se va a cancelar, va a dejar de emitir valores. Bien, esta parte no es visible en el juego porque realmente, bueno, no se ve el efecto que tiene, sino que nos sirve luego para la lógica del game over. Vale. Luego otra parte importante y un poco rollo también es la parte del frame update. Si alguien conoce un poquito el desarrollo de videojuegos, os sonará una función que se suele llamar delta. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es una función que se ejecuta en cada frame y lo que se utiliza es para refrescar el videojuego. ¿Por qué se utiliza? Porque si yo, por ejemplo, tengo un ordenador que es muy lento y yo ejecuto un videojuego, pues va a ir bastante lento en mi ordenador. Sin embargo, si ejecuto el mismo juego con el mismo código en una máquina mejor, va a ir bastante más fluido, bastante más rápido. Esto es por el uso de la función delta, que lo que hace es, digamos, adaptar la tasa de refresco del juego a los recursos que tenga nuestra máquina. Espero haberlo explicado bien porque no soy desarrolladora de videojuegos, pero más o menos esa es la lógica. ¿Cómo hacemos esto? Pues PixieJS nos proporciona una función que es la función ticker, que es la función esta delta que acabo de contar. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a añadir un listener, que el listener básicamente lo que va a hacer es cada valor que emita esta función lo va a emitir, básicamente. Y todo esto lo guardamos dentro de un observable que lo vamos a llamar frameUpdate. Vale. Y luego, por último, aquí veis el cachito de código que hemos explicado en la función anterior, que es el tema de la lógica de cancelación de suscripciones, que es básicamente, este observable va a estar ejecutándose y emitiendo valores hasta que yo le diga al destroy que emita un valor. Vale. Hasta aquí la parte aburrida. Ya vamos a empezar a ver otra vez cambios en el juego porque ahora vamos a ir con la parte de gravedad.
que además es súper sencilla. Básicamente, el observable que hemos creado antes de FrameUpdate, lo que vamos a hacer es escucharlo. Cada vez que emita un valor, pues vamos a hacer una llamada a la función calcular gravedad a la que le vamos a pasar el parámetro delta, y en función del parámetro delta, que es un número, suele ser 0,9, 1 con poco, tal, pues vamos a calcular la gravedad. Entonces, nos vamos a ir al código, cambiamos de rama, creo que era Physics, sí, vale. Pues tenemos el FrameUpdate aquí, que acabamos de verlo, y luego tenemos nuestro Player Model, al que ahora se le pasa un segundo observable como parámetro, que es el FrameUpdate que acabamos de crear, y aquí tenemos la suscripción y la llamada a la función calcular gravedad. Vale, nos vamos al navegador, lo probamos, ya tenemos gravedad. Entonces esto ya se va pareciendo un poquito más al videojuego. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger y le vamos a añadir el fondo. Primero lo que vamos a hacer es instanciar el fondo. Cuando lo tengamos instanciado, le vamos a dar movimiento cada X tiempo para que, bueno, dé la sensación esa de que nos estamos desplazando hacia adelante. Vale. Vuelvo a iniciar la presentación y añadimos el fondo. Básicamente nos vamos a crear un observable con la función interval, que como ya sabemos, pues es un observable que va a emitir un valor cada segundo, en este caso. Y lo vamos a llamar background update, es decir, actualización del fondo. Y lo único que vamos a hacer ahora mismo para instanciar los modelos es que cada vez que este observable emita, pues vamos a instanciar un nuevo modelo y listo. ¿Cómo le damos movimiento? Es decir, que se vayan desplazando a la izquierda. Pues eso lo vamos a hacer con la función FrameUpdate que hemos creado antes, es decir, la de la función delta. ¿Cómo lo hacemos? Pues dentro del modelo del background vamos a suscribirnos al observable del FrameUpdate y vamos a hacer una llamada a la función calcular posición pasándole el parámetro delta. Vale, pues nos vamos al código, cambiamos de rama. Vale, os voy a enseñar el modelo del fondo, que bueno, básicamente tiene el mismo código que hemos visto en la diapositiva, pero ya para que lo veáis, pues aquí. Aquí lo tenéis, pasado por parámetro, y la suscripción. Nos vamos aquí y vemos que ya hay fondo. Y como veis, pues se está desplazando hacia la izquierda poquito a poquito, ya nos va dando la sensación pues de que estamos volando hacia adelante, aunque realmente el pájaro lo único que está haciendo es subiendo para arriba y para abajo, que otra cosa no va a hacer. Pero bueno, ya tiene otro color la cosa. Entonces, bueno, pues vamos a añadirle las tuberías, que es realmente prácticamente el último paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando un timer. ¿Por qué? Si os acordáis, el timer es igual que la función interval, pero le podíamos pasar un parámetro adicional para decirle, oye, espérame X tiempo antes de empezar a emitir. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque si yo empiezo a jugar a un juego, yo no quiero que me vengan del tirón un montón de tuberías para perder en los primeros 2 segundos de juego, sino que primero quiero habituarme un poco a cómo es el tema de la jugabilidad. Entonces, bueno, le decimos que espere un tiempo y que luego empiece a emitir valores cada X. De nuevo vemos la lógica del take until, es decir, emite valores hasta que el destroy emita. Y dentro del subscribe, pues tenemos la lógica de creación de tuberías y de actualizar la puntuación. El crear una tubería, pues el crear la tubería es una nueva instancia de una tubería, y la parte de la puntuación pues es simplemente hacer una llamada al servicio que incrementa en 1 cada segundo. Nada complicado. Muy bien. Ya que tenemos las tuberías instanciadas, pues tenemos que volver a hacer lo mismo que con el fondo, es decir, que se desplacen hacia la izquierda, y vamos a hacerlo exactamente igual que antes. Suscripción al FrameUpdate y calculamos la posición nueva en función de delta. O sea, nada nuevo, ya lo hemos visto. Lo que sí que vamos a añadir es una lógica para destruir las tuberías antiguas. ¿Por qué? Porque si yo llevo 5 minutos de juego, yo voy a tener 500 tuberías instanciadas que aunque no se vean en la pantalla, pero van a estar ahí consumiendo recursos. Entonces a mí me interesa que cuando yo tengo, si mi pantalla es este cachito, pues que las tuberías que pasen a partir de aquí y yo ya no las vea, que se vayan destruyendo. Esta parte muy interesante no se utiliza ningún observable para hacerlo, sino que básicamente utilizo este array, que es un array que nos proporciona PixieJS y que nos da todas las instancias de objetos de juego que están en el canvas.
Entonces, bueno, utilizando funciones de array, pues hago un filtrado y luego las elimino con otra función que nos da Pixie para eliminar instancias. Vale, nos vamos al código, cambiamos de rama. Esto era pipes, creo. Sí, y bueno, os voy a enseñar un poquito el modelo por dentro, que básicamente, bueno, es exactamente igual que el del fondo. Va a recibir el frame update y tenemos la suscripción. Esto es todo lógica de PixieJS, que os lo podréis mirar más tranquilamente en casa, aquí no me voy a poner a explicarlo. Y bueno, la llamada a la función de update position. Nos vamos al navegador. Esto suele pasar. Pero bueno, fallos del directo. Y bueno, ya tenemos las tuberías. Y realmente lo único que nos falta es comprobar la colisión, porque yo ahora mismo, si intento estamparme, pues lo atravieso. Entonces vamos a utilizar la biblioteca que os he comentado antes, que es BAMP, básicamente para detectar la colisión. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a tener una función GameOver que esté en el controlador, que va a hacer 3 llamadas a otras funciones y luego vamos a tener la lógica de reinicio del juego. Básicamente, cuando perdemos, pues la función killKiwi, kiwi es el nombre del pájaro, pues lo que va a hacer es rotarlo así un poquito para que parezca que se ha muerto. Luego vamos a hacer una llamada a la función unsubscribe, que si os acordáis es la función que le dice al sujeto destroy, oye, emite un valor, y eso lo que hace es cancelar a todos los observables que estén escuchándolo. Mostramos la información de Game Over, que es el mensajito clásico de Game Over, has muerto. Y por último, pues vamos a seguir escuchando al observable que controla el tema de las teclas y cuando pulsemos cualquier tecla, pues se va a reiniciar el juego. Así de sencillo. Nos volvemos al código, cambio de rama. Game Over. Bueno, nos vamos al navegador. Si todo va bien. Espero que todo vaya bien. Si me estampo, me muero. Listo. Y bueno, creo que voy bastante mal de tiempo, así que el tema del easter egg no me va a dar mucho tiempo a explicarlo. Básicamente os lo podéis mirar luego en casa, pero es si yo pulso una tecla más de 6 veces en un segundo, pues sale un mensajito de ¡wow! ¡Cuánto poder! Y listo, básicamente utilizamos así rápido el buffer time, que lo que hacía era, en fragmentos de un segundo, me coge todas las interacciones o todos los valores que haya emitido el observable de la tecla pulsada. Entonces, si la longitud del array que devuelve buffer time es mayor a 6, pues imprime el mensaje, si no, pues nada. Y bueno, ¿listo? ¿Preguntas? Venga, que habéis visto por primera vez programación funcional aplicada. Yo es que estoy con un resfriado que no veas, lo siento mucho. ¿Alguna? Pues Tenemos poco tiempo, pero tenemos algo. Y bueno, nada, el código lo subiré a GitHub por si alguien le quiere echar un vistazo. Y nada, listo. Muchísimas gracias por estar aquí un sábado a las 5 de la tarde después de comer con ganas de siesta. Y nada, gracias a la organización también. Gracias a vosotros. Gracias.